Bienvenidos, un placer encontrarnos una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos a través de las redes sociales, a quienes hoy están con nosotros, agradeciendo por su vida, esperando el Señor tengan salud. Y para los presentes, bienvenidos. Qué alegría disfrutar el tiempo de estudiar, introducirnos cada vez más en este libro que es tan impactante, que es el libro de los Hechos, y nos va llevando paso a paso en un proceso formativo para ir llevando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fe, ir consolidándola sobre fundamentos sólidos. No sé si se han percatado, pero nos va llevando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, poco a poco para ir nutriendo nuestra fe, fortaleciendo nuestra visión y ampliándola de tal manera que nos demos cuenta que Dios siempre tiene un plan más adelante, un propósito específico, y es donde hoy nos encontramos. Por lo tanto, iniciaremos con el capítulo 24 y trataremos de hacer todo este conglomerado de subtemas en uno solo para concluir el día de hoy este capítulo. Bien, así que sus cuadernos, sus notas son importantes, y recuerden, aportaciones son bienvenidas, preguntas, dudas relacionados al tema, por favor háganlo, porque de esta manera tendremos la oportunidad de ser equipados y no guardar nada que nos limite para el día de mañana. Vamos a pedir que alguno de ustedes nos dirija en oración, por favor, y nos permita el Señor comprender más de lo que Él tiene para nosotros. ¿Alguno de ustedes nos dirige en oración, por favor? Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Padre, prepara nuestro corazón para recibir la enseñanza. Te damos gracias por la vida del pastor. Úsalo, Señor, para que nos comparta. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos al verso 1 del capítulo 24. Nos vamos a ir al verso del 1 al 5, aunque vamos a estar intercambiando del 1 al 9. Es un subtema que tenemos ahí. Después es del 10 al 19, y así vamos a ir viendo los subtemas que este capítulo tiene, pero el conglomerado total nos dice la razón por la que Pablo aparece ahora, después de unos días, frente a sus acusadores. Verso 1: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Después se van a dar cuenta por qué me estoy riendo. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, un promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y el cabecilla de la secta de los nazarenos. Qué tremendo. Un momento más les diré más acerca de Antonius Félix, pero finalmente Pablo ahora aparece 5 días después ante el consejo de ancianos que venían a buscar una querella capaz de ser consolidada legalmente dentro del marco romano y no dentro del contexto de la ley. Recuerden eso. Quienes venían generaron un conflicto al buscar a un orador experto capaz de manipular, adular a las personas para atraer la atención y de esta manera propiciar, inclinar el corazón del gobernador para declarar un juicio legítimo, hablando de condicionantes legales
y de esta manera culpar a un ciudadano romano. Recuerden eso. Un ciudadano romano, al igual que un judío, no podía ser sentenciado a menos que no fuera ya encontrado culpable, porque la presunción de inocencia estaba dentro de la ley judía como dentro del derecho romano. Y esto era algo para Pablo muy correctamente. Así que Pablo entra en otro escenario y es lo que me agrada, lo que hace Pablo. Bien, Pablo había cambiado, recuerden, Pablo había cambiado la directriz de las acusaciones para encauzarlas sobre aspectos netamente teológicos. Qué astuto, qué tremendo, qué hábil. Porque Pablo sabía que no podían probar ningún cargo civil, legal en contra de él. Y esto solo postergaría el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Pero el Espíritu Santo en Pablo propicia entonces darle un giro a toda la conversación, a toda la serie de acusaciones, para encauzarla únicamente en el aspecto de la resurrección de los muertos. Es decir, solo aspectos espirituales, nada que ver con lo civil o lo penal o lo legal. ¿Sí? Bien, ¿qué sucede entonces? El tema, las Escrituras. Pablo era un conocedor ferviente de las verdades eternas. Su vida giraba al celo, a honrar, amar a Dios, amar a su nación y preservar la palabra, las tradiciones, y era el celo por la pureza de la palabra. Recordemos que él era fariseo, mientras que los saduceos eran el lado opuesto, que cada vez congeniaba más con el ámbito romano, eran el medio que los romanos necesitaban para ir infiltrándose y propiciar a su gobierno tener el control total en toda esfera donde ellos se movían. Así que las Escrituras son la esencia y la naturaleza del creyente, es decir, la norma que define su estilo de vida, su conducta y cuáles son sus convicciones, sus principios y la práctica de las mismas. Bien, encontramos entonces que 5 días después, esto para Pablo representó el inicio de un encarcelamiento de 2 largos años, además los que pasaría en la ciudad de Roma. Eran el inicio de 2 largos años que Pablo enfrentaría en Cesarea, bajo 2 diferentes gobernadores, pero ahí estaría a la espera de mantenerse en ir adelante. Así que, ¿qué hizo Pablo en estos 2 años? Lejos de buscar representarse a sí mismo para tratar de ser exonerado, para tratar de ser librado de cualquier cargo, el propósito de Pablo en estar ahí no fue simplemente para salir inocente ante el gobierno romano. El propósito fue que el evangelio fuese reconocido, predicado, y toda la nación de Roma pudiera darse cuenta que el evangelio no era una secta, que el evangelio era el cumplimiento de las promesas de Dios. Así que encontramos entonces que a pesar de estos 2 años, Dios cumple sus promesas. Recordemos que Pablo había recibido ya en el capítulo 9 que el Señor le había dicho cuánto tendría que sufrir por ser el proclamador del evangelio. Para Pablo no era desconocido que aún le faltaba mucho camino por recorrer. Él sabía que vendrían días tormentosos, días difíciles, pero él estaba consciente que la única razón por la cual él estaba ahí era en defensa del evangelio. Recuerden, hay una palabra que utilizamos hace unos días, apologética, que era en defensa del evangelio. Y es lo que Pablo va a hacer ahora. Su propósito es cambiar todas las cosas, pero ahora se encontraba ante un hombre gobernador que era Antonius Félix. ¿Quién era este hombre? El escritor o el historiador romano Tácitos menciona
que este hombre gobernaba como rey, pero con una mentalidad de esclavo. Él era quien gobernaba a base de crueldad, corrupción y muerte. Fue el único esclavo que llegó a ser gobernador de una provincia romana. ¡Qué tremendo! Félix, al igual que su hermano Palas, fueron liberados por la señora Antonia, la madre de Claudio. ¡Qué increíble! Cómo la historia coloca todas las cosas. Y estos dos se hicieron amigos de Claudio desde niños, de tal manera que cuando Antonia los liberta, quedan en gracia para con Claudio. Cuando él asume el poder, Palas, el hermano de Félix, interviene para decirle: ¿por qué no lo envías a ser gobernador en Judea? Y es lo que acontece. Así que es el primer esclavo en la historia romana en llegar a ser un gobernador. ¡Qué tremendo! Y eso es increíble, pero así era precisamente el derecho romano. Les daba la libertad. Por eso la fortaleza en Jerusalén se llamaba Fortaleza Antonia, a causa de la mamá de Claudio. Esa fortaleza estaba anexa al templo judío, la fortaleza de Antonia, que es donde estuvo el Señor Jesús, donde estuvo Pedro, donde estuvo Pablo, en esa fortaleza. Qué historia, ¿verdad? Así que, bien, la acusación que Pablo está enfrentando, era necesario que Pablo se presentara porque por ley requería hacerse. Por voluntad, él esperaba el momento de hacerlo. Así que Tértulo, ese nombre es un poquito difícil de traducir lo que significa. 3 veces duro significa su nombre. ¿Qué pudiéramos decir? ¿Cómo pudiéramos definirlo? 3 veces duro significa su nombre, del griego. ¿Cómo diríamos? ¿A quién se parecerá? Porque 3 veces duro. Yo conozco gente dura, pero 3 veces dura. Eso es lo que significa Tértulo. Así que entonces debió ser una persona con un alto grado de cinismo, de crueldad, de perversión, sin misericordia, porque su único destino era generar el mal para el cual había sido contratado. Era un abogado con un alto grado de credibilidad, de ganar casi todos sus casos, porque tenía todos los medios disponibles a su alrededor. Wow, parece que estamos hablando de hoy, ¿no? Sí, adelante, Omar. Ahorita me estaba acordando que yo estudié en colegios católicos y a mí el padre, el director, pues me conocía bien, Sí, mucho. Éramos grandes amigos. Y ahí me decía Tértulo. Tértulo. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta porque yo a todo le buscaba la manera de salir ¿cómo se dice? Librado. Exactamente. A todo le buscaba la manera de salir librado. Y el padre Salazar, pues me decía, todavía hace poquito tuve la fortuna de hablar con él, ya tiene 91 años. Wow. Y se acordó. ¿Así? Tértulo, bueno, ya sabes de dónde viene, de dónde procede. Pero ese es el significado literal, o sea, no pude encontrar una palabra apropiada. Yo entendía que, bueno, ahorita entendiendo, era como que sacaba las cosas con astucia, pero a base de hablar y de Tenía una habilidad. De barbear. Sí. De que yo era muy barbero. Podía adular, podía compartir y extraer lo que quería como resultado de saber utilizar el lenguaje, de saber conocer la inclinación o la necesidad de las personas y hablarle acorde a lo que ellos esperaban. Y cuando lograba encontrar ese punto, Tértulo se convertía entonces en el amo del asunto. Él abría la puerta y cuando encontraba lo que él esperaba, porque él era un hombre experto en reacciones. Ese era el propósito de haber contratado a Tértulo, porque Ananías no quiso hablar. El grupo de ancianos tampoco. Fíjense bien cómo la maldad aún es capaz de prepararse para alcanzar sus propios
fines. ¡Qué tremendo! La maldad aún se prepara para alcanzar sus propios fines. Y a veces nosotros no nos preparamos para lo que queremos, pero los malos aún se preparan para tratar de obtener lo que quieren. Y esto fue lo que hicieron. Presentaron 3 cargos contra Pablo. Y sus cargos fueron directamente definidos vía aspectos legales. Recuerden. ¿Por qué? Porque deseaban que Félix determinara un cargo de acusación y de esta manera tener el mismo recorrido que hicieron con el Señor Jesús. Pilato lo entregó a el pueblo judío para ser ejecutado, aunque los romanos fueron el brazo legal que lo hizo, pero era el propósito de ellos. ¿Sí? Comentarios. 3 acusaciones. La primera, verso 5. Dice Tértulo, qué tremendo, ¿eh? Pero lo que decía Omar, como dice en el verso 2 y 3, muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, cuando era un asesino. ¿Eh? Oh, excelentísimo Félix, cuando en realidad era lo peor que le había sucedido a esa provincia. Mata todos los levantamientos, o sea, es por orden de él. De hecho, él tenía una liga con una gran banda de maleantes insurreccionistas que robaban en los caminos, asaltaban, y él era parte porque él protegía a los malos, recibía dinero, era lo que hacía Félix. Yo oí que le dicen nazareno, ¿verdad? Ajá. Pero ¿es el nazareno por Nazaret o es el nazareno que decía Grimaldo? No, nazareno es por Nazaret. El otro sería nazareo. Nazareo, del voto nazareo, ¿no? Pero era por ser de Nazaret. ¿Ok? Bien, entonces hay 3 cargos que astutamente coloca Tértulo como resultado de ponerse de acuerdo con la gran maquinaria del ámbito religioso judío. Pero qué incongruencia, tenemos que darle la vuelta un poquito. ¿Por qué Santiago no se presentó a defender, a hablar a favor de Pablo? Qué tremendo. O sea, no nos dice la palabra por qué, pero ellos se abstuvieron, como en cada parte del proceso judicial de Pablo, nunca se presentaron para consolar, para hablar. Qué tremendo. En otras palabras, desde el día que le dijeron preséntate en el templo, lo abandonaron. ¿Ah? Como dijeran, con esos amigos. Bien, el primer cargo, dice Tértulo, hemos encontrado que este hombre es una plaga. Wow. Una plaga no está diciendo que era cualquier cosa, estaba considerándolo dentro de un ámbito legal como una situación de aspectos o trascendencia mortal. Es lo que está diciendo Tértulo. Debemos entender que él está hablando desde su convicción como abogado, como orador, y está colocando términos porque sabe manejar muy bien el lenguaje para que indirectamente esto sea considerado como un gran conflicto de proporciones enormes como resultado de venir él y decir lo que ha acontecido en Pablo. ¿Sí? Así que el primero es una plaga, es decir, una peste, es la muerte. Es lo que está diciendo Tértulo. Qué tremendo. Pero Pablo, ¿cómo está? En silencio. ¿Ok? El segundo cargo dice, él es promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo. Él es quien está promoviendo la insurrección. Tértulo lo está acusando de ser un celote. Lo está acusando de ser un hombre que está tratando de cambiar las políticas del Estado. Que no solo es un hombre en desacuerdo, sino ahora es
una personalidad con un alto grado de impacto, de influencia en otros, que en cualquier momento y en cualquier lugar puede generar una revolución. Qué increíble que Tértulo, con tan pocas palabras, coloca todos estos aspectos. Pero Félix era un hombre que había vivido de todo. Un hombre que no se creía las cosas. De hecho, Napoleón una vez dijo que un hombre que sabe adular también sabe traicionar, que también sabe condenar. ¡Qué tremendo! Cómo los grandes pensadores pueden descubrir aspectos en el ámbito relacional como resultado del análisis y llegar a convicciones. Eso lo dijo Napoleón. Que la persona que sabe adular también sabe traicionar, sabe condenar, como resultado de lo que conoce. Bien, el tercero de ellos, bueno, permíteme decir, esto que mencionó de promotor de sediciones, también pudiera ser lo mismo que el Señor Jesús enfrentó con Pilato. Lucas 23, verso 22, por favor. Pilato estaba bajo un estrés enorme, convencido de la inocencia de Jesús, más presionado por su ámbito y su apego a la posición de gobernante. Sus intereses estaban en crisis. Debemos recordar que aún la propia esposa de Pilato, le envía un mensaje y le dice: no tengas nada que ver con este hombre. En sueños he recibido una revelación de que él es un hombre justo. Imagínate, el Señor todavía ampliando el panorama para Pilato. Pero Pilato prefirió tomar una postura en defensa de sus intereses que la libertad. Verso 22, por favor, del 23 de Lucas. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Félix estaba en la misma posición. Félix estaba entendiendo que la acusación en contra de un ciudadano romano no se sustentaba en aspectos legales. Él está escuchando que es una diferencia de posición teológica en el ámbito judío. ¿Sí? La tercera acusación. Él es el cabecilla de la secta de los nazarenos. ¡Wow! En otras palabras, él estaba diciendo: él es el autor intelectual de todos los disturbios que vas a vivir y vas a enfrentar si no lo haces ahora un prisionero y llevado a la muerte. ¡Qué tremendo! Era lo que estaba colocando Tértulo. Pareciera simplemente cargos fuera de contexto, aunque era obvio que necesitaban probarlos. Pero estas acusaciones Tértulo las formula porque conoce la ley. Conoce que el pueblo de Roma no podía tener otro rey, porque César era visto como Dios. Y cuando los cristianos no se postraban, no besaban la imagen de César, eran condenados. Por eso los judíos en un momento dijeron: no tenemos otro rey sino César. ¿Recuerdan con Jesús? Este era el punto. Tértulo conocía perfectamente la ley y estaba buscando una oportunidad para que Félix se inclinara por ellos. Félix se había casado con una mujer llamada Drusila, que era judía, una jovencita de 20 años que era su segundo matrimonio. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Y el de Félix era el tercer matrimonio. Así que ahorita lo vamos a ver, pero son los aspectos
que nos van llevando paso a paso para darnos cuenta enfrente de quién estaba Pablo. Era el peor gobernante. Masacres, muertes, violencia, todo el que no estaba a favor de él estaba contra él. Él no conocía un opositor que no estuviese muerto. Él tenía un dicho, bueno, eso lo voy a decir yo. Él tenía un dicho que decía: ¿crees en las apariciones? No, yo no creo en las apariciones. ¿Y en las desapariciones sí crees? Sí, entonces ponte en buenos términos conmigo, o este era uno de sus lemas, sin lugar a dudas. ¿Va? ¿Qué sucede entonces? Vamos adelante. Comentarios aquí de estos 3 puntos. Verso 6, nada tenía que ver al respecto. Pero, verso 10. Verso 10 del 24. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo, ¿qué iba a hacer? Esa es la gran interrogante. Pablo buscaría justificar su actitud para salir librado o ser inocente. No. Pablo buscaría el gran momento para propiciar tener tanto a los líderes judíos como a los gobernantes y a todos aquellos en autoridad para compartirles el mensaje de la palabra. Ese era el propósito de Pablo: defender la realidad de las Escrituras. ¿Qué diferencia? Tal vez nosotros estuviéramos buscando qué diré, cómo diré, y Pablo no. Pablo estaba a la espera, con calma, a la expectativa. Recordemos que Pablo ya venía arrastrando una serie de condicionantes que le habían permitido adquirir cierta experiencia con los golpes, las acusaciones, los tumultos, pero él decide ir adelante. Bien, ¿qué sucede? Pablo hace del tribunal su púlpito de la predicación. Qué increíble, ¿va? Eso es lo que me impacta. Verso 11 dice: porque como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pablo está haciendo un recuento de esos 12 días desde que fue detenido en el templo. Pero tenía Pablo 5 años sin presentarse en Jerusalén hasta esa fecha. Escuchen bien. 5 años tenía Pablo de no presentarse en Jerusalén hasta el momento de esos 12 días donde fue detenido. ¿Qué? O sea, cómo la historia nos va llevando paso a paso para darnos cuenta. ¿Qué sucede? Vamos adelante. Verso 14. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Esto es lo que nos interesa, el verso 14. Sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo, como buen fariseo y siendo conocido por ellos, porque la mayoría conocía a Pablo cuando estuvo dentro de las filas del fariseísmo, cuando había recibido de algunos de esos ancianos las cartas para ir a Damasco. Para ellos era muy conocido Pablo, por eso lo consideraban el gran apóstata. Cuando pudiera ser el más grande rabino después de Gamaliel, ahora iba a ser el peor de los hombres. Y Pablo entra en defensa de la fe, manifestando que lo único que él está haciendo es aceptar, creer y moverse en el contexto de la autoridad irrefutable de las Escrituras. Pablo está mencionando entonces que lo que la ley judía declaraba como una apostasía o una herejía,
Pablo está diciendo que por el contrario, ahora es el cumplimiento de las promesas al pueblo judío. Romanos 10:4, por favor. Y es aquí donde entramos en esta defensa de la fe. Comentarios a través de las redes sociales, si tenemos por ahí. Bueno, saludos a todos aquellos que están con nosotros el día de hoy. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pablo está diciendo entonces que el cristianismo no es una desviación de la ley judía. Pablo no está señalando que es otro camino alterno. Pablo está mencionando entonces que en Cristo se han cumplido cada una de las profecías que sobre él se había declarado. En otras palabras, él está enseñando, Pablo, a los ancianos y al sacerdote, que él amaba a su pueblo, que él amaba a los suyos, que él honraba la ley, que él creía en los profetas, pero hoy cada uno de esos escritos llegaba al cumplimiento total en la persona del Mesías llamado Jesús. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que cuando hablamos del judaísmo, recordemos, para nosotros ya es algo caduco, fuera de contexto, ya no es una realidad, es una sombra, porque la realidad ahora la tenemos tú y yo en el cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús. Siendo un poco más explícitos, los judíos para ser salvos necesitan aceptar y reconocer que Jesús es el Mesías, si es que quieren entrar al cielo. No pueden heredar el cielo por ser simiente de Abraham. Las personas no se salvan por herencia, por buenas acciones, ni por tratar de guardar la ley. El propósito de dar promesas antiguo testamentarias fue para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento, como dice Gálatas, justo al cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Cuando llegara ese momento, entonces se cumplirían en él todas las cosas que se habían escrito de él. Creo que es Gálatas 4:1, si lo tenemos por ahí, para que lo tengan como una referencia. No lo escribí aquí, pero son los detalles que podemos darnos cuenta. Justo al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer conforme a la ley, dice. ¿Si alguien lo tiene? Pero también dijo, entre tanto, que el heredero es mío. A ver, pero ahí va a estar donde dice, justo al cumplimiento del tiempo, Dios envió, sí, 4:4. Con voz alta, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Wow. Ese es el punto que estamos hablando. Pablo entendía ahora por la revelación del Espíritu Santo que todo aquello que en el trasfondo antiguo testamentario se había escrito había llegado finalmente a su conclusión. ¿En quién? En la persona del Mesías, que era Jesús. Pablo estaba de igual manera ajeno a ese conocimiento porque él era perseguidor de la iglesia. Su celo le impedía razonar con claridad que ya se estaban cumpliendo las profecías. Consideraban a Jesús como un impostor, como el cabecilla de un movimiento político, pero cuando el Espíritu Santo amplió la capacidad de comprensión de Pablo es cuando dice, wow. Sí, Omar. Y es que también incluso Pablo nunca va a hablar mal de la ley. O sea, No. Esa es también la acusación que viene mal en un momento dado, porque él siempre va a respetar la ley, o sea, la Así ley, es. él siempre va a defender que la ley es buena, o Ajá. sea, que la ley viene de Dios porque es entregada por Dios En Romanos lo declara. en el Sinaí. Entonces, de esa manera, pero dice la ley no te salva. Eso. Entonces, como todos, ¿no? Todos quieren la vida y todos quieren la verdad, pero no quieren el camino. Exactamente, ese es el punto. Y es lo que dice Pablo en Romanos. Y es más fácil hacer entender al judío que al gentil. Sí. Porque era un cumplimiento de promesa. Y era una consecuencia de lo que por siglos había estado estudiando. Recordemos, el pueblo judío desde niño es instruido en la Torá, es decir, en la ley, en las profecías, para saber qué
o cuándo su cumplimiento. Los judíos deberían estar más ávidos de conocimiento y de comprensión de la verdad porque tienen el antecedente de saber que se iba a cumplir. Pero al final, su dureza, gracias a Dios, nos permitió a nosotros, a ti y a mí, ser injertados en esa vid, y oremos para que pronto el Señor les abra los ojos y ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. Porque ellos pueden objetar que son hijos de Abraham, herederos de promesas, que tienen un destino, pero no es así. Mientras no reconozcan que Jesús es el Mesías, seguirán estando en la misma condición, perdidos. Bien, Pablo entonces sigue diciendo, creo en las cosas que están en la ley y las cosas que están escritas por los profetas. Pablo jamás colocaría un dilema, como aportaba Omar, entre la ley y la gracia. Lo que está diciendo es que la ley se convirtió en el medio para llevarnos a la gracia. Es decir, en la gracia se cumplió todo lo que Dios había declarado cientos de años antes. Es como cuando alguien nos va diciendo, mira, cuando lleguemos allá van a suceder estas cosas, vas a vivir de esta manera, esto va a ocurrir, y mientras uno no llega al final de ese camino, uno especula. Pero cuando llegas al final del camino y todo se cumple, dices, wow, qué razón tenía. Era lo que Dios estaba colocando para que su pueblo pudiera advertir cada momento. Por ejemplo, en el libro de Isaías dice, he aquí la Virgen concebirá y tendrá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero el pueblo no lo vio. En otra escritura dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Dios nunca hizo nada en oculto, todo lo fue declarando para el tiempo y el momento, como escribe Pablo, justo al cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Así que quien debería tener la claridad para estar esperando debían ser los judíos. Pero su engreído y duro corazón, como el de Tértulo, 3 veces duro, no les impidió ver la verdad. Así que Pablo dice entonces, verso 15, comentarios hasta aquí. Recordemos lo que Omar comentaba, la ley nos salva, la ley nos muestra nuestra genuina realidad espiritual delante de Dios. No podemos alcanzar el favor de Dios. Por el contrario, la ley nos muestra tal y como somos. La gracia hace posible recibir lo que no merecemos. Y la ley, su sentencia es darnos lo que merecemos. Qué tremendo. Pero la gracia, a Dios le place darnos lo que no merecemos. Qué impactante, ¿verdad? Bien, ¿qué estaba sucediendo? Pablo está mencionando, verso 15, teniendo esperanza en Dios. ¿Cuál es la esperanza? También dice, ellos también lo abrigan. ¿De qué ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos? Pablo no solo tenía una firme convicción teológica de la resurrección, él lo sabía desde niño. No solamente lo había aceptado como un principio escritural, Pablo tenía una ventaja, ahora lo había experimentado al ver al resucitado Jesús en camino a Damasco. Ahora él tenía ya una prueba fehaciente, ineludible, de que la resurrección era una realidad. No solamente era parte de su fe, ahora se convertía en un hecho real en la vida de Pablo, como lo fue para los otros 11, cuando vieron a Jesús resucitarse, y a otros 500 más. Pablo ve a Jesús y dice, es real lo que había dicho la Escritura. ¿Sí? Ok, vamos a ir paso a paso. Pablo, un conocedor de la ley, al ser acusado, él estaba esperando lo que la ley dice. Deuteronomio 19:15, por favor. Otro
Otro Romanos 9, 1 al 3, por favor. Pablo no iría en contra de la ley. Pablo utilizaría la ley para, es decir, las escrituras para plasmar la verdad esencial, que las escrituras no son contradictorias, que la palabra es de Dios y por lo tanto no hay ninguna controversia. Todas las palabras van a una sola dirección, a un solo fin, para mostrar el propósito divino. ¿Correcto? Deuteronomio 19:15, por favor. En cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. La presunción de inocencia era una realidad en el pueblo judío. Y se requerían 2 a 3 testigos para confirmar una acusación. Recuerden, no es como a veces también leemos en el Nuevo Testamento, en 2 o 3 testigos. A lo que se refiere es que cada uno de esos 3 o 2 testigos necesitaba ver claramente por sus propios ojos, estar en el lugar donde las cosas sucedieron para entonces señalar. No era que se pusieran de acuerdo 2 o 3. ¿Estamos bien? Era la condicionante de que 2 o 3 escucharan, vieran, observaran, fueran testigos oculares presenciales del hecho para poder entonces levantar una acusación. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo, ¿dónde está? Que era lo mismo la presunción de inocencia en el ámbito romano. Bien, otra cosa que Pablo dice, él amaba, él tenía algo en común con los que lo estaban acusando. Amaba a Dios, amaba a su pueblo y él estaba dispuesto a continuar adelante. Romanos 9, 1 al 3, por favor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo tiene una posición como Moisés, un amor entrañable más profundo por su pueblo. Él amaba a su nación, jamás diría algo en contra, jamás buscaría contradecir lo que él aprendió y lo que era desde niño. Lo que él estaba buscando era que su nación comprendiera la veracidad de las escrituras, que ya no estaban en pos de una búsqueda para un cumplimiento. Pablo está enseñándoles que ya ese cumplimiento ocurrió años atrás, en la persona de Jesús, el Mesías. Y ese era el dolor de Pablo. Compartía eso, al igual que los acusadores, le dolía a su pueblo. Pero él apeló a la veracidad de las escrituras. Eso es lo que nosotros necesitamos tener siempre presente. La fuente que define y determina nuestra vida es la palabra de Dios. Es la expresión de la voluntad divina. Es la revelación de su propósito. Es incambiable e inalterable. La palabra no requiere ninguna actualización. No es que nuestra cultura debe ser adecuada a, o la palabra a la cultura actual, y darles un lenguaje como los hoy quieren tener sin que les cueste la capacidad de pensar o accionar. La palabra es el medio que Dios utilizó y la plasmó y ha sido preservada por cientos y cientos de años con la misma veracidad con la que fue escrita el primer día. Un libro que fue escrito por más de 2000 años en diferentes etapas por diferentes escritores, mujeres como hombres, en diferentes años, diferentes lenguajes, y ninguna falta, ninguna controversia está en la Biblia. Ese es el libro que no admite posibilidades. Es decir,
la posibilidad del error no existe dentro de la palabra, porque no es la mente del ser humano, es la mente de Dios plasmada a través de los medios físicos que aún les dio la oportunidad con su trasfondo cultural, personal, para plasmar la verdad que debe ser la que define nuestro tiempo. Así que la palabra de Dios no debe estar nunca en la mesa de la discusión, es la que define el curso de la historia. Es lo que Pablo está colocando. ¿Sí? ¿Comentarios? Bueno, mientras hacemos comentarios, Lucas 24, 25 al 27, otro, Hechos 13, 26 al 30. Por aquí los escribí, si los alcanzan a ver, de ahí los podemos tomar, por favor. Pablo no coloca un argumento fuera de la escritura, porque su propósito es darle a los líderes judíos la mejor y más grande noticia. Dios es fiel. Dios cumplió cada promesa. A pesar de 4000 años de distancia, Dios cumplió cada una de ellas en su tiempo y su momento. Pero el pueblo judío estaba fuera de contexto. Esperaban a un rey glorioso, un rey con gran pompa, con un alto grado de efectividad, hablando en el ámbito armamentista. Sí. Yo creo que esa es la gran discusión del judío, ¿no? Mientras el judío se iba a basar por la ley, y en la ley esperaban a un rey mundano que dominara el mundo, ¿sí? También yo me pongo en los pies del judío. El cristianismo está basado por la fe y por la esperanza, ¿sí? Y claro, por los hechos de la resurrección, porque si no, no existiría nada. Entonces, y la fe es creer, y la esperanza pues es esperar algo que no se ve. Entonces es creer en algo que no se ve. Entonces yo creo que esa es la otra parte que en la gracia hizo dudar mucho al judío, que siendo tan mundano pues estaba esperando y no podía ver las escrituras como se fueron el cumplimiento de cada una de las profecías que se estaban llevando a cabo, y que se cumplieron todas, pues, y no las aceptó. Así es. Lucas 24, eso es excelente. El pueblo judío siempre estaba buscando señales, estaba buscando qué, cuando en realidad Jesús dijo: a este pueblo no le será dada señal, sino ¿cuál? La de Jonás profeta. Esa fue la más grande señal que la Biblia colocaba para revelar la veracidad, primero, del cumplimiento de todas las promesas en el Mesías, y la segunda, que era la más intensa, consolidar la veracidad de la resurrección. Jesús mismo les había declarado: a esta generación que siempre busca señal, la única que se le va a dar es la de Jonás profeta. Jonás pasó 3 días, 3 noches en el vientre del pez, y era lo que estaba diciendo el Señor Jesús, que eso era lo que iba a suceder para que ellos disiparan sus dudas y entonces se dieran cuenta que lo que habían hecho al llevarlo a la cruz del Calvario había sido no solamente un error, sino una dureza de corazón. ¿Sí? Lucas 24, por favor. 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Verso 44 también, por favor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús lo había declarado ampliamente. Él siempre evidenció que en su persona, desde su nacimiento virginal, su ministerio, se estaban cumpliendo cada una de esas palabras proféticas. Y no solo eso, sino aún en la cruz del Calvario se cumplieron las palabras de que repartirían sus vestidos, de que echarían suertes para saber quién las tenía. O sea, todo se cumplió. Bien, así que Pablo utiliza
la autoridad bíblica para mostrarles que era la única manera de entender que ellos habían fallado en reconocer al Mesías. Hechos 13, 26, 30, por favor, al 30. Pablo aquí en este capítulo 13 está compartiendo, está predicando. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matara, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Versos 33 a 35 también. ¿Qué está diciendo? Pablo ahora hace una retrospectiva en su predicación, al igual que Esteban, para manifestar el punto más profundo, el fundamento escritural. Lo que los antiguos conocían, la ley, los profetas, era donde su mundo giraba. Recuerden que algo que identificaba al pueblo judío era su herencia. Y esa herencia estaba directamente ligada con Abraham y las promesas. Y ese es el punto. Verso 33. Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto... ahí está bien, gracias. Pablo está mencionando entonces que la resurrección no es un evento futuro, que no es algo ajeno al pueblo. Por el contrario, Pablo ahora está diciendo dos aspectos fundamentales. Lo mencioné. La primera, que por principio teológico era una realidad en el pueblo judío. La otra, él ya lo había experimentado al ver a Jesús resucitado. De esta manera, Pablo está mencionando que todas las palabras que se habían escrito en relación con el Mesías, todas ellas habían llegado a su cumplimiento. Salmo 16:10, por favor. Otro, Daniel 2, o Isaías 26:19. Aquí está, si alguien lo ve. Isaías 26:19 y Daniel 12:2, por favor. Salmos 16:10. Aunque aquí Pablo no está mencionando la totalidad de escrituras, pero era necesario hacerles ver a todas esas autoridades religiosas su ceguera, su incapacidad de evaluar las palabras proféticas y bajo el análisis del contexto práctico de la vida diaria con la persona del Mesías, y entonces tomar una resolución al respecto. No lo hicieron. Sí, Omar. También las mundanas, ¿no? Porque, o sea, mandan a la mejor guardia romana. Porque sí. ya los sacerdotes ya estaban esperando que supuestamente iba a resucitar. Ellos ya sabían. Exacto. Que los apóstoles estaban diciendo que iba a resucitar al tercer día. Ajá. Mandan a la guardia que vean, o sea, no, porque nunca les dijo, pues vean la tumba, cuánto pesaba. Sí, la guardia, como el castigo que era para los guardias romanos. Los romanos no eran unas peritas en dulce. No, era la muerte. Era fácil haber encontrado el cuerpo al día siguiente. Sí. O sea, ¿por qué nunca encontraron? O por qué en cuanto empieza a aparecer, por qué, o se desaparece a las primeras mujeres, por qué no aparece el cuerpo, ¿no? O sea, exacto. O sea, sí se van los temas muy doctrinales, ajá, pero también hay temas muy tangibles que uno le diría a cualquiera que no tenga usos teológicos. Pero esa es la realidad. Así es. ¿Dónde está? Y de hecho, ahora sí que valga el cohecho de los líderes religiosos para callar la conciencia y darles una enorme cantidad de dinero a los guardias y aún decirles: nosotros los vamos a proteger de Pilato. ¿No? ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que había llegado
el cumplimiento y prefirieron o optaron por seguir en sus propios intereses. ¿Sí? Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto se cumplió. Esto se cumplió. Recuerden, cada una de estas escrituras, Jesús no sufrió ninguna alteración, su cuerpo no tuvo ningún deterioro, no hubo nada en su contra. Esto es lo que ya estaba escrito. Pablo no llega a más profundidad para hablar, por ejemplo, de Isaías 53, para hablar de cada una de aquellas profecías donde Jesús estaría desde cabalgando en un pollino al entrar a la ciudad y qué haría. Pero estamos tocando el punto simplemente para hacerles ver la realidad escritural se había cumplido. ¿Sí? Isaías 26:19, por favor. Recuerden, Pablo está hablando que la resurrección ya se efectuó. Ese es el tema central. Pablo le da un giro, les recuerdo, a las acusaciones legales para cambiar el curso y colocar que el propósito por el cual Pablo estaba detenido era por la predicación del evangelio. Por lo que creían que era una desviación del judaísmo, Pablo les está diciendo, por el contrario, es la confirmación del judaísmo y lo que ustedes están haciendo quedó en el pasado. Ustedes necesitan aceptar al Mesías y empezar a vivir la vida abundante en él. Es lo que Pablo está diciendo, ¿sí? Isaías 26:19, por favor. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Wow. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. El Señor había dicho que vendría no solo la resurrección del Salvador, está hablando en plural, no solo de Él, sino de todos aquellos que un buen día, justos e injustos, van a tener esa misma situación. Vamos a ver el libro de Daniel, capítulo 12:2, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, la escritura, cientos de años antes, hablaba precisamente de qué acontecería después de que el Señor Jesús o el Mesías resucitara. Vendrá el día cuando los justos resucitarán y cuando los injustos resucitarán. La diferencia es que el justo resucitará para vida eterna y el injusto para muerte eterna. Esto es algo que el pueblo judío cree y acepta porque está escrito. Pero el conflicto continúa porque ellos siguen apegados a creer que son los escogidos, que es el pueblo elegido, el pueblo de los privilegios, cuando en realidad han perdido la razón de que ellos necesitan al Mesías para su salvación. La defensa de Pablo entonces no es para ser exonerado, para salir ileso. No, Pablo está defendiendo la palabra, el evangelio, porque él sabe que presentar tales argumentos ante dos tipos de autoridades, la civil como la espiritual, era para que reconocieran que el cristianismo o el camino, como dice Pablo, no fuese considerado una secta, no fuese considerado un aspecto político espiritual, sino que fuera considerada el cumplimiento de las promesas de la ley. ¿Sí? ¿Comentarios? A mí me impacta que Pablo no realizara una acción personal, es decir, justificarse o tomar una postura para ser liberado de la prisión. Pablo estaba consciente que él estaba ahí con una sola realidad o con un solo propósito: ser luz a aquellos que necesitaban escuchar. El Señor le había dicho que él estaría ante gentiles y ante reyes, y Pablo tendría 2 años en Cesarea para estar ante reyes y gentiles. Hay 2 aspectos que hizo Pablo. Efesios 5:16, por favor.
qué importante lo que hace Pablo, y yo creo que nosotros, al menos yo no haría todo esto, pero Pablo, el gigante de la fe, el hombre de valor, que ya vimos de dónde procedía su fe, su valor, su vigor. Pablo está colocando un principio que puede ser importante para ti y para mí. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa palabra tiempo ahí significa oportunidades. Pablo estaba aprovechando cada oportunidad. Él desconocía cuándo sería su último día, pero lo que sí sabía era que tendría que ir a Roma. Y mientras no llegara a Roma, todo era tiempo de oportunidades. Y Pablo es un experto en aprovechar cada situación. ¿Sí? Comentarios antes de irnos al final. ¿Es la primera vez que ya nombra el camino? Sí. Es la primera vez que Ahora es porque Pablo, al cambiar el énfasis de las acusaciones y lo que los ancianos acusaban de él haberse desviado de la verdad, él dice: lo que ustedes llaman ese camino es, por el contrario, el cumplimiento, la realización de todas las promesas. En otras palabras, el judaísmo está completo ahora en el Mesías, y antes estaba solo en el tiempo de espera de las promesas. Aquí ya es una realidad. Por eso es que nosotros no debemos ni guardar la ley, hablando de que el sábado, las días de luna, fiestas, no, ni tampoco pretender creer que somos judíos. No. No. Los judíos tienen su propio espacio, tiempo en el plan de Dios, y nosotros tenemos otro. No podemos ocupar un lugar que les compete a ellos, porque son la nación escogida, pero ellos necesitan conocer al Mesías. Y en otro texto del Antiguo Testamento dice que llorarán por el que traspasaron. Cuando venga el conocimiento de los judíos, ellos llorarán cuando vean al Mesías perforadas sus manos, y van a llorar y decir: perdónanos, fallamos, porque va a llegar el día. Por eso Pablo, cuando mencionaba más Romanos, Pablo escribe en Romanos que nosotros somos injertados de lo silvestre a lo natural. Por la dureza del corazón de los judíos, nosotros estamos hoy en ese propósito. Pero cuando los judíos regresen, se arrepientan y caminen con el Señor, entonces estará completa la historia que Dios ya decretó. Y es cuando entonces podrán decir: mirarán al que traspasaron y llorarán por el que horadaron. ¿Qué? Tremendo. Wow. Bien, vamos a concluir esto. Verso 24. Recuerden que Félix le da oportunidad a Pablo de ser condescendiente, de que lo visitaran. ¿Cuál era el propósito de Félix? ¿Era muy bueno Félix? No. El propósito de Félix, al igual que otros, fue buscar la oportunidad de que Pablo ofreciera dinero para ser liberado. Era el propósito de Félix. Que Pablo mencionara que tenía dinero para poder comprar su libertad con él y dejarlo libre. Pero Pablo sabía que eso no debería suceder. Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix estaba enfrentando una prueba más en su tiempo presente y también para su destino eterno. Recordemos, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Quién era esta mujer? Drusila se había casado a los 14 años, o fue entregada en matrimonio a los 14 años, con otro rey, no recuerdo ahorita el nombre. Ella era hija de Herodes Agripa, capítulo 12, versos 1 y 2. Herodes Agripa tenía 3 hijas y ella era la menor. A los 19 años
de edad, Antonius Félix conoce a la señora Drusila y trata de obtener, porque era muy bella, era muy guapa, dice la historia, era muy guapa. De esta manera buscó a través de encantos o de quien fuera un encantador para decirle que había un galán, que había un hombre con las mismas expectativas, se divorcia de aquel hombre y se casa con él. De esta manera ella ya sería su segundo matrimonio a los 20 años de edad y él sería su tercer matrimonio. Recordemos, él venía escalando posiciones por haber sido un esclavo y preparó su camino haciendo alianzas con personas que tuvieran una posición más elevada para consolidar su posición política. Qué tremendo, ¿eh? Él era el tercero, fue el tercero. ¿Qué sucede? Esta chica, en ese momento una señora de 20 años, murió 21 años después cuando el monte Vesubio hizo erupción. Ahí murió ella. ¿Se salvaría? No lo sabemos. ¿Sí? Bien. Capítulo 12, verso 1 y 2. Este es Herodes Agripa. Esta era la joyita de padre que tenía Drusila. Hechos 12, 1 y 2, por favor. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Él asesinó a Jacobo, al apóstol Jacobo. Ese era el papá de Drusila. Y el abuelo de ella era aquel que mandó asesinar a aquellos niños cuando Jesús nació. ¿Sí? ¡Qué familia! ¡Qué terrible! Bernice era la hermana de ella que también estaba casado con otro Herodes. Drusila. A Juan el Bautista. Así es. Le dieron. Ahora sí Una que. bandeja de plata, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? La cabeza. La cabeza de Juan el Bautista, porque era el consejo de la mamá. Entonces, sí. Creo que te equivocas en la cita, ¿no? ¿Cuál? En 12:2. Daniel 12:2. Hecho. 12:1 y 2. Hechos 3, esta es otra. Pero gracias. Sí. Así que 12. 1 y 2 encontramos quién era el papá de esta mujer. Por lo tanto, Félix lleva a Drusila por entender que ella pudiera desde niña tener mayor amplitud en el conocimiento de qué representaba lo que Pablo estaba predicando. Pero resulta que Pablo hace 3 declaraciones. Verso 25. La primera, hablando de la justicia de Dios. Recordemos, la gran mayoría de las personas solo ve a Dios como amor. Pero la Biblia nos dice que Dios es amor y que Dios es justo. Y que no dará por inocente al malvado. Todo trato con Dios tiene que ver con su amor y su justicia. Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar el precio. ¿Sí? Así que Pablo les está diciendo que era necesario entonces que ellos necesitaban hacer algo por su pasado. Que si querían empezar una vida nueva necesitaban reconocer que Jesús era el Salvador. La segunda cosa que hace Pablo es el dominio propio. Pablo está diciendo que la nueva criatura o los que caminamos con el Señor, Dios nos ha dado la capacidad de ir controlando cada día nuestras reacciones, temperamentos, tentaciones. Él nos está dando. Pero ellos habían estado sujetos, Drusila y Félix, a una terrible situación que los había llevado a ese punto. Qué tremendo, ¿eh? Félix fue el primer esclavo en llegar a ser gobernador de una provincia romana. Él escribió la historia, pero la escribió
con tanta violencia, crueldad, maldad, asesinatos, que fue llamado posteriormente por Nerón. Fue llamado a Roma, no por Claudio, fue llamado porque habían escuchado que las bandas de asaltantes le pertenecían a él. ¿Qué año es ahí más o menos? Era el año 58 más o menos. Ya no van a aguantar los judíos a base de ese tipo de gobernadores. Así es. Es más o menos el año 58 cuando esto ocurre. Pero Palas, su hermano, intercede y le libra de la muerte a Félix. La Biblia nos dice que ellos salieron sin pena ni gloria y ya no sabemos más de la historia de ellos. Fueron al olvido. Lo único que sabemos de Drusila es que 21 años después de ese encuentro con Pablo en el monte Vesubio, cuando explotó, perdió su vida. Qué tremendo, ¿no? Es ahí. Y la tercera cosa que Pablo presenta a ellos dos es la necesidad de tomar una decisión para su presente y su destino, es decir, el juicio futuro. La única manera en que nuestra sociedad y toda persona puede ser libre de ese juicio es aceptar y reconocer que Jesús es el Mesías, el Salvador, que en Él, al cumplirse las Escrituras, estamos completos. No hay nada que agregar. Él pagó el precio por nosotros. Así que la preocupación de Pablo no era realmente por su vida, sino por las almas que tenía enfrente, para que ellos no pudieran decir un buen día, es que tú estabas frente a mí y nunca mencionaste algo. Pablo siempre aprovechó cada ocasión para seguir diciendo lo que en realidad Dios demandaba de su vida. Comentarios para concluir. Me gusta la historia también porque se puede complementar tan bien con la palabra que no hay lugar a decir, bueno, es un supuesto. No, todo lo coloca en ese momento y en ese contexto que no hay una división. Por el contrario, se afirma lo que Félix, Drusila, los años, todo entra en esa misma conexión. ¿Sí? ¿Comentarios? Lo que veo es de que teniendo ya Félix, lo pudo haber convencido pues por la Biblia, ¿no? O sea, no platicar tanto y no decirle que ocupas dominio propio, no decirle que hay un juicio final, no decirle que hay una justicia divina, y a lo mejor se lo hacía amigo, lo dejaba salir, ¿no? Sí. Y no, o sea, a pesar de que me imagino que pues era famoso, ¿no? Félix. Sí. Por placero, ¿no? Entonces, aún así le dijo sus verdades, pues. sí, o sea, esa era la valentía de Pablo. De poder hablar con claridad. Hoy tenemos que buscar la forma y tenemos una sociedad tan sensible, tan emocional, que no puedes decirle mi alma porque Ya está llorando. Como dijeran algunos, como jarritos de Tonalá, que no sé por qué, pero... ¿verdad? Pero en realidad, a veces, mira, la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama, y no los besos del inoportuno. Es decir, es mejor que alguien te hable la verdad en amor, porque no es lo que se dice, sino cómo lo dicen. Pero es mejor que alguien te hable con amor, con la libertad, a que siempre te esté abrazando y por la espalda. ¿Verdad? Qué tremendo. Bien, pues vamos a dar gracias. Qué oportunidad tenemos hoy de darnos una pequeña introducción más al por qué Pablo aprovecha las situaciones para compartir la fe. Él se pudo sustraer y pudo haber dicho, bueno, Félix, yo estoy libre, no hay problema. No, él aprovechó el momento. Félix lo siguió invitando para buscar la oportunidad de que Pablo dijera, bueno, si le enviaste una ofrenda a los judíos, pues yo sé que tienes dinero, ¿eh? Pero no, Pablo se abstuvo. ¿Y qué sucedió? Siempre los políticos van a buscar congraciarse con las mayorías. Dejó a Pablo preso para que viniera el siguiente gobernador, Festo, para hacerlo. Para no meterse en problemas con los
está, pues Exactamente. no le damos las manos y se los dejamos. Ese es el punto. No, pero nos damos cuenta que todo tiene un tiempo, un momento y hay consecuencias de lo que hicimos o dejamos de hacer. Drusila, desconocemos si finalmente se convirtiera, pero ella tenía las mismas características que Félix: fama, el deseo de riqueza, el poder, y era mala, igual que él. Así que, qué tremendo. Vamos a dar gracias y el Señor nos ayude a aprovechar cada oportunidad que nos dé para compartir de su gracia. Alfredito, dirige la oración, por favor, vamos a ver. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Sí, Señor. Gracias, Padre, por revelarnos tantas cosas, Señor, de toda la gente en la historia. Bendito Dios, que nos enseñas, Dios eterno, a través del pastor, que, Señor, esta gente buscaba lo suyo propio. Bendito Dios, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, que nos reveles cada día más en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.